La pobreza, ¿acaso haga ladrones? Pero el amor siempre va a crear poetas. Esto lo escribió el ex boxeador salteño, nacido en Salta, José Antonio Polvorita Gómez. Y lo escribió porque él se hizo poeta en la cárcel. En el 2001 había robado ni más ni menos que el Banco Galicia. En esa época estaba ubicado el Banco Galicia en la esquina noroeste, algunos lo recordarán, en la esquina noroeste de Balcarce y Caseros. En una esquina, frente del otro lado, está el Banco Hipotecario Nacional, el edificio de arquitectura barroca morisca tan bonito. Y esa esquina, con ese banco, indudablemente que no existían los mismos sistemas de seguridad que ahora, pero un banco es un banco, siempre tiene seguridad. A ese lugar llegó Polvorita Gómez con su banda, que eran 3 en total, un sobrino y su hijo, o sea, ambos prácticamente la mitad de la edad de él. Según un investigador de aquel tiempo, que era jefe de la Brigada de Investigaciones por entonces, estamos hablando, reiteramos, del año 2001, me contó textualmente: si el auto no se les paraba en Valderrama, no los agarrábamos más. Porque así fue. Valderrama, todos saben más o menos, al menos los salteños, en dónde está ubicado. En la avenida San Martín y a orillitas del canal, que en aquel momento era canal. Hoy en día está cubierto y es el Paseo de los Poetas. Ahí se les quedó un taxi, porque la noche anterior habían secuestrado, robado un taxi con el cual se movilizaron. También habían robado otros 2 autos para moverse, porque todo este operativo, la planificación del asalto, fue un asalto, había sido hecho en Buenos Aires por Polvorita, que era hasta ese momento era exboxeador, tenía su familia en Boulogne-sur-Mer, en Buenos Aires. Y ese departamento, el departamento de León Suárez, bueno, hay varias villas, y las armas las alquilaron. Una de las armas alquiladas fue un fusil de asalto Kalashnikov. No les exagero, así más o menos la extensión del arma, la empuñadura, la culata. Fusil de asalto llegó a ser el arma de combate de guerra, usada sobre todo por las guerrillas, más popular en el mundo, con una capacidad letal absoluta. Su hijo tenía una 9 milímetros, que es el arma que usan las fuerzas de seguridad, la policía, por ejemplo, el ejército. Y la otra era un revólver, Magnum 357, el calibre, Magnum 357, que es un arma del doble de la mano, poderosísima también, imposible de tener como civil, es imposible tener cualquiera de estas armas por el peligro que representan. Bueno, ellos la alquilaron, no dieron un solo disparo,
porque la idea, lo dijo Polvorita, era asustar. Incluso una de las armas, dos de las armas, estaban descargadas. O sea, si apretaban el gatillo no iba a salir nada. Los títulos judiciales, aunque tengas un arma de juguete, estás amenazando con un arma, aunque sea un arma hechiza, aunque sea de juguete, un revólver que los hacen cada vez más semejante. Pero fueron con la intención de no disparar a nadie. 0 muertes. Preferían entregarse antes que matar a alguien. Esa era la idea, primero del plan de Polvorita y después de los chicos. Los chicos porque eran el hijo y el sobrino. Polvorita había hecho familia precisamente allí en el conurbano bonaerense, porque se casó a los 16 años con una piba de la misma edad. La piba, la chica, bonaerense. Y a los 18 años cayó por primera vez preso. Ni más ni menos por robar en aquel momento una sucursal del interior del Banco de la Nación Argentina. O sea, que desde el comienzo Polvorita empezó en grande. Los golpes eran a bancos y a camiones blindados. No, él no robaba a un jubilado, él no robaba a un jubilado, por ejemplo, como se hace en las salideras. Se ve a un jubilado que está retirando dinero, se lo encanuta y, bueno, se le saca la poca plata que haya extraído el jubilado. Tampoco algún kiosquito, alguna panadería, mucho menos a un chico para sacarle el celular, a una piba para sacarle el celular. No, él elegía bancos y camiones blindados. Pero la historia de Polvorita en realidad comienza cuando tenía 9 años. En aquel momento, el profesor que le enseñó boxeo, porque él se acercó a ese gimnasio estando en Salta, ¿no? Le dijo, y le pusieron el nombre precisamente, Polvorita, porque por su tamaño. Era pequeño de tamaño, pero tenía unos puñetazos que eran explosivos. Además de rápido, golpeaba muy fuerte. Y por eso le pusieron Polvorita. Y les recordó el boxeador a Kit. Bueno, Kit le decían, es un boxeador también salteño. Resulta que, como dijimos, asaltó una sucursal del Banco de la Nación Argentina. Salió en cárcel. Y retomó la actividad profesional. Y le fue muy bien. Los memoriosos, quienes les gusta algo de boxeo, deben recordar que Polvorita, José Antonio Polvorita Gómez, los tiró a campeones mundiales como Gustavo Vallas, con B larga, y Santos Benigno Lacier, otro campeón mundial, los volteó. En esas peleas las perdió por puntos. Es muy polémico siempre el tema ese de los puntos, pero el hecho es que los tiró a la lona, se levantaron. A los 32 años volvió a caer preso, precisamente porque lo descubrieron, lo agarraron. Después de habían cometido, junto con la bandita, siempre era de ese modo. Fusiles prácticamente descargados, fusiles o armas descargadas, y en este caso asaltaron un camión de caudales.
hay que hacer una planificación y además animarse a hacerlo. Es muy diferente agarrar con una puntita, con un cuchillito de cocina, agarrar a una pobre abuela que está retirando dinero a asaltar un camión de caudales. Muy bien, cayó preso. Y entonces comenzó a... Al principio fue reacio. Además, él era un ladrón, y boxeador, y tenía su cierto recelo a todo lo que viniese por parte de las autoridades. Y escribió: sostengo el abismo. Y esas palabras, sostengo el abismo, se refería para intentando describir cuando pasó por varias cárceles, ¿no? Y en estas cárceles, él, Polvorita, se ponía en defensa de los presos más débiles. Los presos que a lo mejor por hechos menores, ladrones de gallinas, como se dice vulgarmente, pero débiles, no sabían pelear, o sea, y de pronto en el ambiente tumbero lo rodeaban para atacarlo, a veces para violarlo, y él se ponía a defenderlos. Claro, obviamente, el resto de los presos no iban a pelear contra el pobre chango que estaba preso, sino contra el tipo cuya fama lo precedía. Ex boxeador que había tirado a campeones mundiales a la lona y ladrón de bancos y camiones de caudales. O sea, un tipo de pelotas. Obviamente que era un capo dentro de la cárcel. Y si se quiere, con esa tranquilidad relativa, finalmente comenzó a cursar, a estudiar, a hacer los talleres. Y él se inclinó por los talleres de radio. Para quienes tengan internet, capaz que pueden ver, hay uno de los talleres que se hacen dentro de las cárceles. Y para quienes tienen las imágenes, la posibilidad, ahí vemos también una de las escenas cuando tiró a un boxeador, campeón mundial. Y ahí en la cárcel, mediante esos talleres, comenzó a escribir. Y comenzó primero a leer. Y por ejemplo, leyó: sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Este es el poema Los nadies de Eduardo Galeano, que él lo citó, como que le abrió la cabeza. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Y ahí, tras los barrotes, Polvorita interpretó precisamente que la vida en el penal era el reflejo brutal de la vida en sociedad, en donde ser pobre es ser nadie. Él, con polémica pedagogía, podría decirse, les enseñó a sus hijos, a sus familiares, que en la sociedad había que distinguir muy bien entre los que tenían y que habían obtenido el dinero robándole a la mayoría, y entre los que no tenían.
Polémica porque él decía, los que no tenemos el derecho de sacarle a los que tienen robándole a los demás. Cuando se dice robarle a los demás, él justificaba diciendo en un banco, los bancos roban. Eso era su... Es discutible, no es lo que vamos a hacer ahora, discutir acerca de esto. Pero él interpretó que lo importante, y daba como ejemplo su vida, lo importante no era caerse, que te tiren a la lona, sino no levantarse. La cuenta dura hasta 10, tenés que levantarte antes. Esa es la fuerza. Hoy se dice resiliencia. Esa es la fuerza, levantarse antes. Estés en el ring de boxeo, estés en la calle, estés en la pobreza. Un día, faltaba poco para que salga preso. Su esposa fue los días de visita a visitarlo, mejor dicho. Intentó ir a visitarlo, porque murió en un accidente de tránsito, murió en camino. El dolor que esto le produjo a Polvorita hizo que salió de la cárcel. Salió de la cárcel con 14 diplomas, certificaciones académicas dentro de los penales. Salió de la cárcel conceptualizado como mejor conducta, mejor compañero, mejor amigo, elegido por el resto de los presos, además de buena conducta dentro del penal. Ya dijimos anteriormente, él salía a defender con sus puños a los presos débiles para que no los ataquen, para que no los violen. Y entonces, en Buenos Aires, planearon asaltar el Banco Galicia en Salta. Alquilaron el fusil Kalashnikov, la 9 milímetros, la arma de seguridad que usan las fuerzas de seguridad, y la Magnum 357, una cosa así, un revólver impresionante. Todas armas que es imposible que pueda tener, por más permiso que tengas de portación de armas, es imposible que las tenga un civil. Y entonces fueron a Salta, llegaron a Salta, acá. Estuvieron en un aguantadero en Villa Lavalle. Fueron bien vestidos, para que nadie sospeche, al Banco Galicia. Miraron, mentalmente dibujaron, que después lo bajaron al papel, cómo estaban ubicadas las cajas, en dónde estaban los policías, que no eran muchos, eran 2 policías uniformados y 2 guardias de seguridad privada. Vieron los movimientos, estudiaron cuándo llegaba el camión de caudales, lo cual significaba que retiran y dejan dinero, cuando por lo tanto es que había mayor cantidad de dinero en las cajas. Para esos años, el dinero mayoritariamente se retiraba en forma personal delante del cajero. No como ahora se hace mayormente, podés retirar dinero desde un supermercado o de los cajeros bancarios. No, en aquel momento era mayoritariamente, y había largas colas para depositar dinero, retirar, hacer extracciones. O sea que las cajas bancarias disponían de mucho dinero. Ellos llegaron a calcular con dinero de aquellos años que había alrededor de 30 millones de pesos. Estamos hablando de aquellos años. Si le pone 2 ceros, no se va a equivocar, seguramente. Y llegó el día, entonces, de Villa Lavalle. Consiguieron, chorearon
un taxi y otros dos automóviles. Y en cada uno de ellos fue Polvorita, su hijo y su sobrino. Llegaron al banco. Al principio habíamos dicho, la consigna era no hacer un disparo, ni siquiera, por supuesto, 2 de las armas descargadas. Ni siquiera se les había ocurrido, era preferible entregarse antes que matar a alguien. Esas eran las consignas. Era inevitable algo de violencia. O sea, si venía un policía o un guardia privado, cuando llegaron obviamente encapuchados, entraron, bajaron rápidamente, entraron encapuchados y con las armas. Las armas a la sola presencia, solamente con un fusil, o sea que tiene una extensión de 1,5 metros más o menos, cualquiera se asusta. Y las otras 2 armas, o sea, y apuntando, todos asustan. Pero un policía, bueno, y dijeron, o sea, no tocar las alarmas, quietos, etcétera, etcétera. Pero uno de los policías, generalmente se dice cuando sucede un asalto, quédate piola, porque no sabes cómo puede reaccionar el asaltante. Este policía se adelantó, tocó, manoteó su arma. Y entonces recibió un culatazo que lo tiró abajo. Fue lo único que recibió. Y fue la única persona herida. Herida, o sea, cayó al suelo, no estaba lastimado, no estuvo sangrante. Fue un golpe. Con un culatazo. Cargaron el dinero, el operativo duró 3 minutos. También lo habían planeado. 3 minutos desde que llegaron hasta que se llevaron las bolsas con el dinero. Y cada uno de ellos, cargando las 5 cajas, cada uno de ellos, sobrino, hijo y Polvorita, se repartieron el contenido de aquel dinero. Nunca se informó oficialmente, pero las estimaciones son eso. En aquella época, 30 millones de pesos. En aquella época, si usted le pone 2 ceros hoy, no se va a equivocar. Capaz que 3 ceros. Porque era mucha plata que se movía. Y cada uno con esa bolsa en el auto. Y el taxi, precisamente el taxi, porque salieron sin persecución de nadie. Tan rápido fue el operativo, el asalto, que nadie tuvo tiempo de nadie, nos estamos refiriendo a la policía, guardia privada, quien sea, de perseguirlos. Y ellos salieron directamente por Balcarce, Belgrano, Córdoba, San Martín, y el taxi que manejaba Polvorita se paró. Dejó de funcionar. Se bajó, intentó arreglarlo y ahí sí llegó la policía. Polvorita ahora tiene 69 años. Tiene 2 libros publicados, escritos, dicta talleres de poesía, de escritura. También enseña un poquito de boxeo. Pero él mismo dice, me di cuenta que había hecho todo mal. Y aconseja que nadie robe a nadie. En todo caso, volca tus penas escribiendo algún poema.